Bien, arrancamos por interruptores de posición o interruptores mecánicos o en la jerga finales de carrera, les decimos, ¿no? Lo van a conocer más por ese nombre. Bien, cuando hablamos de detectores de posición mecánicos o finales de carrera industriales, estamos hablando de esto, o sea, un elemento robusto. No estoy hablando de switch, que si bien se utiliza mucho, switch tipo electrónico, o sea, son más chiquititos y son de tipo electrónico. Y los industriales tienen esta forma, están compuestos por un accionador, que es el bracito sería, el cabezal, donde se coloca el accionador y se traduce el movimiento, bloque de contactos y bloque de terminales, donde se conectan los conductores eléctricos. Bien, hay algunos que tienen un sistema de bloqueo y porque estos interruptores, vamos a ver después los pros y los contras que tienen, perdón, estos detectores, por ahí tienen algún inconveniente de, por ejemplo, un golpeteo al momento de la actuación, que si tenemos esta señal discreta ingresada a un controlador, estos golpeteos o estos falsos contactos que puede haber cuando actuamos este detector, pueden ocasionarnos algún tipo de inconveniente, como falsas señales o un paro de una máquina intempestivo por esas fallas. O errores en la medición, vamos, si quieren nombrarlo así. ¿Por qué? Porque puede ser que al ser un poco lento el accionamiento, depende de la velocidad de actuación debido al elemento que se actúa o al objeto, puede haber unas vibraciones, unos flickers, algún elemento que se entienda como un no lógico para el controlador, que en realidad no es, o un rebote, una especie de rebote en los contactos que ocasiona esos errores. Por ahí, para salvar ese inconveniente, lo que se hace es tener un dispositivo como el que se ve aquí, que fíjense que primero los contactos están abiertos entre 3 y 14 y están cerrados entre 21 y 22. Cuando se actúa o estamos detectando presencia de un objeto, el objeto se va a ver, vamos a tener contacto con el objeto mediante este bracito, esta palanca, por eso son de contacto, porque tenemos contacto con el objeto, con el proceso. Y esto debido a que esto está unido, los contactos están unidos por una especie de muellecitos de resortes, y un resorte en la parte inferior con dos aletas, dos enclavamientos. Esto al ir comprimiéndolo hacia abajo, va a comprimir estos resortes. Hasta que en algún punto, cuando en la trayectoria que estamos estableciendo el contacto, estos resortes se disparan y cierran definitivamente los contactos entre 13 y 14. Y si se sigue estando en movimiento la detección de posición con el objeto, se va a enclavar con las dos unitas. Para desenclavarlo, lógicamente que el resorte va a hacer el efecto de sacar la cuña para arriba y volver a la posición, actuando de forma contraria a lo que vimos en la progresión de las imágenes, ¿no? Los resortes van a hacer fuerza hacia el otro costado y se va a enclavar, o sea, se van a abrir los contactos
violentamente, o sea, brusco, para evitar el golpeteo, evitar o sea, tenerse, depender, vamos a decirlo así, depender de la velocidad de actuación de el, del movimiento del objeto a detectar, ¿no? Eso es un serio inconveniente que tienen estos detectores de posición mecánicos, ¿no? Bien, por lo tanto, tenemos las ventajas, fácil de instalar, lógicamente. ¿Por qué? Porque se ve bien a dónde lo tenemos que colocar para que toque y venza la inercia del actuador. Es robusto, ¿no? Eso es muy importante en un ambiente industrial. Insensible a transitorios, eso es a diferencia de los próximos que vamos a ver. ¿Por qué? Porque no necesitamos alimentación eléctrica. O sea, es un detector de posición. Utilizamos la energía que proviene del propio elemento para mover el actuador y para que cierre los contactos. Podemos tener tensiones de uso altas, o sea, tensiones de comando altas, podemos tener hasta de 380, 380 voltios, 220 voltios, y bueno, también están los de 24 voltios, 48, etcétera. Inmune a campos electromagnéticos, esto a diferencia de los próximos que vamos a ver, de algunos, hay algunos sensores que se ven afectados por los campos magnéticos porque generalmente el principio de funcionamiento es generar algún tipo de campo magnético para realizar la detección del elemento. Y la apertura positiva, esto es una ventaja, y ya luego voy a acotar algo de esto, es una ventaja bastante importante y yo creo que también lo voy a repetir cuando veamos hardware de controladores. ¿Por qué apertura positiva? O sea, apertura positiva se le llama, aparte de otra identificación que puedan tener, se lo llama cuando tenemos una apertura visible. O sea, usted cuando en un ámbito eléctrico se dice apertura positiva cuando abren una seccionadora o abren algún elemento donde la apertura es en aire. O sea, se abren los contactos, uno ve que se abren los contactos y la diferencia de potencial, o sea, está abierto en el aire. Se abre un contacto en el aire. A diferencia de los otros que vamos a ver, que tienen un circuito electrónico que se denomina contactos de estado sólido, que es un tipo o contactos transitorizados, que es como un transistor, o sea, que pasa a estar, depende en detección o no, si está en detección, pasa a estar conductivo, o sea, el material que antes era con una elevada resistencia tenía una elevada impedancia, pasa a ser conductor y viceversa. Esto es similar, un contacto pasa a ser aislante o conductor, pero el aislante lo vemos más factiblemente. ¿Por qué? Porque se abre un contacto en el aire y no deja transmitir la corriente eléctrica porque hay mucha distancia entre contacto y contacto, que evita que se forme una conducción eléctrica entre los dos contactos. Eso se denomina apertura positiva. Sí, bueno, también es otra ventaja de los resortes para evitar chispazos. ¿Por qué? Porque vos me estás diciendo, al tener alta tensión por ahí, o sea, alta tensión me refiero a 220 volts, ¿no? ¿No? Cuando hablamos de tensiones de comando. Por ahí cuando estás acercándolo muy despacio a un contacto del otro, y la diferencia de potencia que hay, puede saltar un pequeño arco que te va dañando los contactos y se provoca la autodestrucción de los contactos. Por lo tanto, como dice Germán, al ser un cierre brusco, se evita esos chispazos, entre comillas, esos arcos, debido
a la baja velocidad de cierre de los contactos. Bueno, lo inconveniente es velocidad de detección. ¿Por qué? Porque la velocidad de detección, como ya mismo, depende de la detección de la velocidad que tenga el objeto a detectar. O sea, si detectamos piezas que se mueven en una cinta transportadora, la velocidad de detección va a depender de la velocidad que tenga la cinta transportadora o la velocidad que venga el objeto a detectar. Bueno, los rebotes, eso ya lo he nombrado, debido a la detección por contacto, ocasiona rebotes que pueden ocasionar falsos niveles de falsos contactos. El tamaño es bastante importante cuando hablamos de tamaños de elementos de forma industrial. Eh, o sea, el actuador y o sea, el accionador y el cuerpo tienen un tamaño bastante importante. Esto depende, lógicamente, del modelo que se selecciona. Hay modelos un poco más pequeños, pero son menos robustos y depende del ambiente que lo van a manejar. De hecho, cuando lo seleccionan, van a poder seleccionar, depende de la marca, van a poder seleccionar por un lado los bloques de contacto y los bloques de terminales, por otro lado el cabezal y por el otro lado el accionador, según el ángulo de ataque que tengan o según en el entorno en que se encuentran. Puede ser una varilla que se puede pivotear para cualquier lado, puede ser un final de carrera de este tipo, puede ser, o sea, un actuador de este tipo, puede ser un palito, puede ser un final con un switch en la parte superior, nada más, etcétera, de distintos modelos. Y por último tenemos un conveniente la fuerza de actuación, y esto es bastante determinante, porque por ejemplo, si tenemos, no es lo mismo tener una cinta transportadora que yo necesito detectar los yunques o bigornia que pasan a través de la cinta transportadora, que si voy a detectar, o sea que ahí lógicamente lo voy a detectar porque voy a poder tocar directamente con el accionador, o sea con el final de carrera el yunque, que si por esa misma cinta transportadora tengo que detectar hojas de papel, que va una hoja nomás, hojitas de papel A4 con este detector. Obviamente se ve que la hoja de papel no va a alcanzar a vencer la inercia que tenga el resorte del actuador y por lo tanto se van a ir acumulando y no me va a vencer la inercia del detector y no voy a detectar las hojas de papel que quiero saber que están pasando por la cinta transportadora, ¿no? Lógicamente. Eso nos restringe bastante la utilización de estos detectores. Por otro lado, lógicamente, que al ser detectores de contacto, hay en muchos casos que no nos va a servir o es preferible utilizar otro. ¿Por qué? Porque no queremos que se toque la pieza, por ejemplo. Una pieza que está a cierta temperatura, o una pieza que está recién pintada, o una pieza que quiero evitar hacerle alguna marca o algo, se evita la detección por contacto y se escogen sensores detectores de sin contacto, o sea, detectores que no tocan la pieza. Bueno, ambientes explosivos hay algunos que son para ambientes antiexplosivos. O sea, obviamente que este no es para un ambiente antiexplosivo, pero obviamente son mucho más costosos, el conductor es distinto, las carcasas son distintas y son para ambientes antiexplosivos. También vienen para ambientes de seguridad aumentada o puede dar el caso de utilizar barreras intrínsecas,
un elemento así, pero con barrera intrínseca. O sea que es básicamente, para traducir lo que estoy diciendo, es un elemento que traduce la señal eléctrica que trae este elemento, que es en muy baja tensión. O sea, una tensión muy baja que prácticamente no hace chispas, y a esa tensión la traduzco en una barrera que se dice, una barrera intrínseca, que lo que me hace es elevar esa tensión y traducirme a un valor discreto para ser utilizado en un controlador, ¿no? Bien, sí, depende para áreas clasificadas, depende si es antiexplosiva, o sea, depende el área que tenga. ¿En qué área te encontrás? Bueno, bien, otro detector de contacto es detectores rotativos, ¿no? Detectores rotativos, y lo tenemos dentro de los discretos. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría tienen salidas discretas. Bien, un detector rotativo, yo con un detector rotativo, la idea es determinar, bueno, obviamente que el detector rotativo detecta las rotaciones en el eje de, por ejemplo, un motor, un torno, el eje de sinfín de un torno, el movimiento de una polea, etcétera. Tanto la posición como puede ser la revolución de, por ejemplo, un motor, un torno, el eje de sinfín de un torno, el movimiento de una polea, etcétera. Tanto la posición como pueden ser las revoluciones por minuto, puede ser tranquilamente la velocidad. Y vamos a ver que hay dos tipos de detectores de rotativos. A estos detectores se les llama encoder. O sea, los detectores rotativos con salida discreta se les denomina encoders. Vamos a poder encontrar encoders absolutos y encoders incrementales. Básicamente, este es el corte de un encoder. Puede ser absoluto e incremental, ya vamos a ver la diferencia. Y van a ver que tienen unos discos perforados o eh, con pintados, con una electrónica aquí atrás. Bien. Bueno, también se puede, obviamente, con movimientos rotantes, pero depende, puede ser tener salidas analógicas, que esos son denominados resolvers. Resolvers se ven mucho cuando se utilizan servomotores, por ejemplo. El resolver lo que tiene diferencia de una salida analógica, en realidad tiene dos salidas analógicas, es como si fuera un generador que me genera dos señales desfasadas 90 grados, perdón, 90, sí, está bien, 90 grados cada una, y en función de esas dos señales desfasadas, yo, si hago la suma o la resta, cualquiera viable, en todo momento voy a tener un valor distinto. En función de ese valor voy a tener la ubicación del eje en todo momento. Si yo lo integro voy a tener, bueno, la velocidad, etcétera. Bueno, pero ahora estamos viendo encoder. Un encoder tiene una salida discreta. Bien, fíjense. Tenemos el eje, y yo, como vimos en el corte anterior del encoder, tenemos un disco con todas perforaciones alrededor. Bueno, acá podemos tener el caso de un encoder lineal, como vemos aquí también, o si vemos la parte transversal del disco, el costado, también puede ser el caso este. Lo cual, esto va a funcionar de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos tener el caso de el disco con, en vez de perforaciones, pinturas aislantes, con lo cual le hacemos marquitas equidistantes una de otras,
con esa pintura aislante. Y le ponemos dos contactos que vayan rozando el disco. Por lo tanto, cuando esté vamos a decir en esta foto que le sacamos, si se está moviendo, vamos a ver que un contacto está apoyando en la marca de pintura aislante y el otro contacto, lógicamente, siempre va a estar rozando en el disco. El disco es metálico. Bien, si yo esto lo tomo como un contacto y le pongo una fuente eléctrica acá y un detector, o sea o un controlador o algo, un contador, aquí no voy a tener circulación de corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque lógicamente una de las patas está tocando la pintura aislante. Por lo tanto acá hay mucha resistencia, no va a circular corriente eléctrica. Si yo lo muevo un poquito, esta pata va a pasar a tocar la parte metálica del disco, por lo tanto va a cerrar el circuito entre las dos patas. Por lo tanto voy a tener circulación de corriente o una diferencia de potencial en el otro extremo, con lo cual voy a detectar un 1 lógico, o sea, va a circular corriente. Si sigue girando, voy a tocar nuevamente otro punto de pintura aislante, con lo cual voy a tener un 1 lógico. Y así sucesivamente, si gira o lo giro despacio, voy a tener un pulso por cada hueco de pintura, o sea que no esté pintado, ¿no? Si giro una vuelta, voy a tener la cantidad equivalente a la cantidad de pulsos de 1, o sea, cuando cambia de 0 a 1, de pulsos que me va a haber dado, igual a la cantidad de puntitos de pintura que tiene alrededor del disco. Lo mismo si tenemos el funcionamiento, pero con ya el disco le hacemos unas ventanitas, como en este caso, y tenemos, y ya lo vamos a ver, un sensor de fotoeléctrico, con lo cual tenemos la detección de esas ventanitas y tenemos la salida de 1 y 0 cuando corta el haz de luz entre las ventanas y la parte opaca o la parte que no tiene ventana, que se obstruye la luz entre ventana y ventana. Vamos a tener unos y ceros debido al corte de las de luz. Y bueno, y otro método también mediante reflexión de las de luz, que yo lo vamos a ver en detectores fotoeléctricos. Bueno, parecido. El mouse es parecido porque, bueno, es analógico en ese caso, ¿no? En realidad el mouse, ahora, bueno, está bien, a bolilla, porque ahora son todos ópticos. El mouse tenía, aparte, depende del mouse, tenía el movimiento parecido a los brazos robóticos. Tienen en el eje, bueno, integraba dos ejes en realidad, tenían un sello que se movía, pero que era como una especie de reóstato, ¿no? O de dimmer, si lo ven en su casa, el dimmer en realidad no es un reóstato, pero más o menos hace la misma función. No, el dimmer no hace la misma función, perdón, pero un reóstato es una resistencia variable que varía en función de cuánto lo gire, ¿no? Resistencia variable de forma continua. Por lo tanto, si yo giro el eje, voy a modificar la resistencia. Entonces, ese valor de resistencia lo traduzco en función de dónde está ubicado el eje el eje, en definitiva, que va a estar adosado al reóstato. Ese es el principio de funcionamiento. También lo usan por ahí los brazos robóticos. Pero, ¿cuál es el tema? El brazo robótico, por ahí el mouse, no lo movía tanto, no daban varias vueltas, sino daban una vuelta a lo sumo, que era lo que tardaba o sea, lo que vos agarrabas y ponías el puntor de un lado del otro de la
de la computadora, y el brazo robótico de hecho por ahí no giraba totalmente, y de última si giraba totalmente volvía a empezar. Sí, bueno, por eso algunos. Otros, yo no te digo que el mouse no sea así. El mouse también tiene dos encoders. O sea, era una interpolación entre dos ejes que tenía. Uno arriba, uno en la parte de adelante y otro del costado. O sea, creo que estaban, no sé si estaban en 90 grados ubicados. Entonces vos hacías la interpolación en lo que giraba a un costado y en el otro, entonces tenías un eje XY. Entonces se sumaba para arriba y para abajo, y lo que hacía era traducirlo en una señal serie hacia la máquina, por eso es un tren de pulso que se detenía, que lo traducía en el espacio que había en la pantalla. Bueno, pero claro, bueno, con un autoacoplador. Ahora vamos a ver, no, en las otras clases vamos a ver un ejemplo de autoacoplador. Es un caso más, o sea, el principio de funcionamiento es el mismo, ¿no? Bien, seguimos. Acá vamos a ver más primitivamente el caso. También puede ser el caso de una corona dentada, ¿no? Donde yo con un detector que también vamos a ver, que es un detector inductivo, acá si tenemos por ejemplo un eje metálico con una bobina, que la bobina la alimentamos con corriente eléctrica, generamos un campo magnético aquí, y en función de que se cierra el campo magnético por el centro y por los costados, eh, tenemos un norte y un sur aquí, y tomamos los valores del campo magnético, lo traducimos a esos valores. Vamos a ver que acá, debido al cambio de reluctancia que tengamos, debido al que se cierran las líneas de fuerza de campo magnético por la parte metálica y no metálica, vamos a tener una salida de unos y ceros traducidas aquí, ¿no? Eso después lo vamos a ver más en detalle. Pero en definitiva, estamos contando los dientes de este engranaje a medida que gira, mediante una salida discreta, ¿no? Que es básicamente lo que explicábamos anteriormente con el caso del disco perforado. Bien. Ahora, si ese disco perforado le vamos contando los unos y ceros, vamos a poder determinar en qué posición se encuentra el eje en función del movimiento. Porque vamos a contar o descontar, vamos a ver cómo, vamos a contar los pulsos. Por lo tanto, si yo conozco de dónde comenzó a girar, voy a contar cuánto giró, ¿no? Contando los pulsos. Ahora bien, para saber el sentido de giro, lógicamente voy a tener que tener otro parámetro. Por lo tanto, para un encoder incremental, como estamos viendo, el encoder incremental es el que me brinda un tren de pulso en función del movimiento, voy a tener que tener otra hilera de, en realidad, no me sale la palabra, otra línea, vamos a decir, de, de perforaciones, más en el interior del cilindro, desfasadas, y como se ve aquí, 90 grados entre sí. ¿Por qué? Para darle el sentido de movimiento. O sea, si por ejemplo tenemos el canal A y el canal B, que son dos líneas de
puntos distinta, con lo cual detecto los huecos y las manchas opacas en un sentido o en el otro. Voy a determinar el sentido de movimiento. ¿Por qué? Porque una va a comenzar con el A y luego con el B, con el pulso B. Y en el otro sentido voy a comenzar con el B y luego con el pulso A. Por lo tanto voy a determinar el sentido de giro. Y puedo tener una tercera. Generalmente la mayoría de los encoder tienen 3, pueden tener más, pero generalmente tienen 3. Tienen el A, el B para determinar el sentido de giro. Y una tercera que es el reset o el Z, lo van a encontrar más como Z, que es un pulso unitario en todo el disco. O sea, va a ser una sola perforación que tenga en un punto del disco, con lo cual me indica que giró una vuelta, ¿no? Por lo tanto, si quiero determinar cuántas vueltas o sea, la velocidad angular, cuántas vueltas por minuto, por segundo, directamente voy a tener el conteo de el Z, o sea, la cantidad de pulsos que me está dando en función de cada revolución que me da. En cambio, si yo necesito saber también la posición, voy a determinarlo con el A y el B. Aparte, bueno, aquí está más detallado, aparte, voy a tener mayor resolución. ¿Por qué? Y esto, atente. Fíjense. La resolución, obviamente que, bueno, ya lo explicamos, que era la resolución, era la posibilidad que tenía el sensor de diferenciar entre dos valores continuos a la medición. O sea, el mínimo valor que yo puedo medir contiguo a la medición. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejemplo entre el calibre y la regla? O sea que uno podíamos medir en décimas de milímetro y otro podía medir en milésimas de milímetro. Por lo tanto, uno va a tener mayor resolución que el otro. En este caso, o sea, la resolución, la definición va a ser la misma, pero cuando tenemos mayor resolución que otro. O sea, cuando un encoder incremental va a tener mayor resolución que otro. Cuando más cantidad de perforaciones tengamos, ¿no? No es lo mismo tener un encoder de 1000 revoluciones, de 1000 pulsos por vuelta. Con eso es una forma de dar la resolución, 1000, 3000, 10.000 pulsos por vuelta, o también se lo puede dar en grados a la resolución, en grados de rotación, ¿no? Puede ser 0,1, 0,01, 0,5 la resolución, grados. Y por lo tanto, no es lo mismo tener un encoder de 1000 perforaciones que uno de 10.000 perforaciones. ¿Por qué? La resolución va a ser mucho mayor en uno de 10.000 perforaciones. ¿Por qué? Porque me va a dar 10.000 pulsos en una vuelta, o sea, en una revolución que dé el eje. Por lo tanto, la distancia, o sea, vamos a decir, el ángulo que medimos de movimiento del eje que podemos detectar va a ser mucho menor que si tenemos 10.000 en vez de 1000. O vamos a hacerlo más didáctico. Si tenemos dos pulsos nomás, vamos a tener una resolución de 180 grados. O sea, tiene que girar por lo menos 180 grados para saber, para distinguir que giró. O sea, que giró 180 grados. No voy a poder determinar si giró 90 grados o 60 grados. Voy a poder determinar que giró 180 grados. Si tenemos 4 pulsos, voy a poder tener una resolución de 90 grados. Por lo tanto, voy a poder determinar si giró 90 grados ya
O sea, voy a poder determinar si giro 90 grados o 180 grados a comparación del anterior, que voy a poder determinar solamente si giro 180 grados nomás. Eso es un ejemplo bastante burdo, ¿no? Bien, bueno, aquí aproximadamente explicamos el sentido. El desfasaje se hace en función de un canal y el otro. Y ya pasamos a el encoder absoluto. Bien, ¿qué ocurre? Le voy a dar un caso bastante burdo también. ¿Qué ocurre si yo, obviamente, con el encoder incremental, por ejemplo, tenemos una mesa donde tenemos un pantógrafo que se mueve en X y en Y, en los ejes X y Y. Por lo tanto, voy a contar los pulsos mediante un encoder del motor que hace girar que lleva el manipulador mediante el Y y el X. Por lo tanto, al contar los pulsos del eje del motor, voy a determinar en qué posición se encuentra siempre el manipulador. Cuento en Y, cuento en X y voy a determinar la posición donde se encuentra. Ahora bien, ¿qué ocurre si en un momento se corta la energía eléctrica y queda en un determinado punto? Cuando vuelve la energía eléctrica, no voy a saber dónde se encuentra. ¿Por qué? Porque yo fui contando los pulsos en X y en Y, se cortó la energía eléctrica, retornó y esos pulsos ya están en cero, por lo tanto no tengo forma de determinar en qué posición se encuentra. Voy a tener que volverlo manualmente a un punto 00, a los ejes de coordenada, para comenzar de nuevo el conteo. Bien, eso obviamente que no está pasando en los encoders incrementales, donde me envía un solo tren de pulso. Ahora bien, si ahora ese disco que yo les mostré anteriormente, con distintos puntos que nos daban pulsos, nos iban dando pulsos a medida de que giraba el eje, que rotaba el eje. Ahora bien, ese disco le ponemos ahora varios canales, pero ya ahora de forma binaria. ¿Qué significa? De esta forma, tenemos un canal, o sea, la parte del disco, la cual lo perforamos por la mitad y la otra mitad está oscura. El otro canal, que es el que sigue, vamos a perforar un cuarto oscuro, un cuarto oscuro. El próximo canal lo dividimos en 8 y el siguiente en 16. ¿No? Y van a ver que si nosotros, mediante sensores fotoeléctricos, ya vamos a describir bien, pero para hacer una explicación burda, o sea, si detectamos los huecos y los espacios opacos, como unos y ceros, podemos determinar que en esta posición, aquí, tenemos todos lugares opacos. O sea, vamos a traducirlo en cada pista como un 0 acá, un 0 acá, un 0 acá y un 0 acá. ¿Por qué? Porque no tenemos huecos en este punto del eje del eje, ¿no? En el disco. Sí, puede ser para medir metros, o sea, obviamente vos traducís la rotación de un eje en forma lineal, ¿no? Obviamente que tenés que determinar el radio del eje de lo que está apoyando o hacer un cálculo matemático simple, ¿no? ¿Cuánto, cuánto recorre en función del movimiento de una vuelta, por ejemplo, del eje? Bien, fíjense si esto se pone a girar y gira y estamos en este punto, ¿no? En este punto. Fíjense que aquí en este punto vamos a tener un 1 aquí. O sea, vamos a tener una ventana acá, o sea, un hueco.
Si seguimos para adentro, en esta pista, o sea, en la pista yendo para adentro, vamos a tener 0, 0 y 0. ¿Por qué? Porque no hay hueco. En esta sí, porque hay hueco. Si seguimos girando, en esta hay un hueco, en la siguiente, y en esta hay un 0. Y en las demás adentro sigue habiendo un 0. Si seguimos girando, ya ahora va a cambiar este un 1, porque hay un hueco. Este también sigue un hueco, hay un 1. Y si seguimos para abajo, hay dos ceros. Entonces vamos a girar. Si volvemos para atrás, comenzamos con un 0, 0, 0, 0. Seguimos girando, hay un 0, 0, 0, 1. Seguimos girando, hay un 0, 0, 1, 0. Seguimos girando, hay un 0, 0, 1, 1. Eso, ¿en qué se traduce? O sea, ¿qué pueden ver con eso? ¿Qué señales? Es una señal binaria, un código binario. O sea, el código binario es un número binario que se va sumando. Es un código binario de 4 dígitos que se va a ir incrementándose a medida que gira el eje. Así hasta llegar a este punto que estamos en presencia del 1, 1, 1, 1. Aquí la resolución obviamente va a ser acorde a la cantidad de pistas que tenemos, que va a ser en función, en definitiva, va a ser en la cantidad de dígitos del número binario que tengamos. O sea, un 0, 0, 0, un 0, 0, 0, 1, va a ser un 1, 0, 0, 1, 0, va a ser un 2, 0, 0, 1, 1, va a ser un 3, etcétera, así hasta que llegamos al 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bien, fíjense que la ventaja que tiene el código absoluto, que si volvemos al ejemplo que yo les dije, que si se corta la energía en el pantógrafo no vamos a determinar la ubicación. Ahora, si se corta la energía y retorna la energía, el eje va a permanecer ubicado en la misma posición, por lo tanto voy a siempre tener un código binario. O sea, no voy a estar contando pulsos, sino que se va a ir modificando el código binario. Si yo vuelvo para atrás, en vez de descontar pulsos, voy a cambiar el código binario. Va a cambiar de, por ejemplo, de 1, 0, 1, 1 a 1, 0, 0, 1, por ejemplo, porque va a depender de la ubicación que esté en función del eje. Bien. Hay una variación del encoder absoluto, en código binario, que se llama el código Gray. ¿Por qué? Bueno, en el caso de que dé varias vueltas, ahí sí tenés que empezar a contar, hay un reset. Cuando llega 1, 1, 1, pasás a poner un 1 adelante, ya en tu controlador, ¿no? Un 1 adelante, va a pasar a 0 y va a seguir contando un 2. ¿Se entiende? O sea, va a ir contando las vueltas a medida que todos los 1, que todas las pistas estén en 1. Ahí sí va a empezar a contar vueltas. Pero en el caso de tener un control del eje, cuando no da varias vueltas, siempre va a estar en el caso de la ubicación, va a tener siempre la ubicación en código binario del eje del eje de rotación. Bien, fíjense, hay un inconveniente aquí, que cuando estamos girando el eje, puede ocurrir que si estamos con un controlador, fíjense, por ejemplo, estamos aquí, 0, 0, 0, 1. Fíjense que cuando pasamos al siguiente estado, que sería el 0, 0, 1, 0, en un momento puede darse el caso de leerse 0, 0, 1, 1. ¿Por qué? Porque cambia este de 1 a 0 y esta pista de 0 a 1. Con lo cual puede darse el caso de estar en el 0, 0, 1, 1,
que estaríamos en el caso de esta ubicación. Si el controlador lo tomara, estaría tomando esta ubicación y no esta ubicación. Por lo tanto, eso sería un error. En el tipeo, un error en el controlador sería. Para salvar estos inconvenientes, se creó el código Gray, que es el disco que se encuentra aquí. Es parecido, o sea, tienen básicamente tiene el mismo funcionamiento, nada más que la disposición es distinta y, como se puede ver, cambia un bit a la vez. Por ejemplo, si estamos aquí en el 0001, cuando hace medio giro vamos a estar en el 0001. Perdón, arrancamos el 0000. Vamos a pasar al 0001. Si seguimos girando, pasamos ahora al 0011 y luego pasamos al 0010. Seguimos girando, pasamos al 0110. Seguimos girando, pasamos al 0101 y así sucesivamente. Fíjense que la diferencia entre uno y otro, obviamente que no es más en binario, sino es un código Gray, por eso dice, y acá se ve de forma lineal, esta tabla, fíjense que siempre cambia un dígito a la vez, no cambia en un solo momento dos dígitos, o sea, dos valores en distintas pistas, ¿no? O sea, cuando estamos en 0, están todos en 0. Cuando pasamos al estado 1 a otra posición, voy a cambiar el primero y los otros tres no cambian. Pasamos al estado 2, voy a cambiar el segundo y los otros tres no cambian. Pasamos al estado 3, voy a cambiar ¿cuál cambió? El primero, nuevamente, y los otros tres no cambian, permanecen inalterables. Cuando en el binario, en el absoluto binario, siempre se cambiaban dos bits. O sea, este se ponía en 0, este se ponía en 1, este se ponía en 0, en 1. Bueno, no siempre, por ahí se cambiaba uno, ¿no? Este se ponía en 1 y este permanecía en 1 y los otros dos no cambiaban, y así sucesivamente. Eso, con el código Gray se utiliza para salvar el inconveniente que puede traer aparejado el error de el doble cambio en dos pistas a la vez. ¿Se entiende? Bueno, aquí hay una figura de, acá tenemos un fotodiodo, perdón, un diodo común, un diodo emisor de luz, mediante una luz pulsante, donde tenemos el disco con todas las perforaciones, y del otro lado tenemos distintos receptores que pueden ser fotodiodos o pueden ser fototransistores que captan la luz pulsante del diodo y pasan de 1 a 0, depende si son iluminados o no. Y aquí tenemos los distintos, todos los conductores, y en función de si conduce o no, voy a tener un 1 o un 0 lógico que lo voy a traducir en un valor del estado que se encuentra el eje, o sea, el estado de rotación del eje. ¿Se entendió? Los encoders se utilizan obviamente para determinar la posición o en definitiva pueden ser para la velocidad del eje de rotación. Pero los vemos aquí, ¿por qué? Porque la salida es discreta, o sea, son unos o ceros lógicos. No, o sea, hay distintos. Hay varios que yo conozco que vienen con discos binarios. Ojo, también hay muchos que son traducción con disco Gray. Pero hay varios con binarios. Y lo que más van a encontrar son los encoders absolutos. De hecho, son los más económicos. Perdón, absolutos, incrementales. Bien. Otro tipo de detector. Uy, ya son las 5.
Vamos a hacer un pequeño recreo y ya volvemos. ¿Eh? Ya venimos.